Video 32. Intercesión apostólica. En este episodio analizaremos lo que hace en cada Santa Cena el apóstol Naasón. Para iniciar escucharemos la lectura de una carta, donde él narra exactamente esto. Aunque es posible encontrar videos mostrando el proceso, tomaremos el orden en que está impreso como doctrina oficial en esta carta. Oigamos. Así es como actúa y trabaja Satanás, acusándonos, así está siempre en nuestra contra. Pero del otro lado está nuestro Señor Jesucristo, a la diestra de Dios, y detrás de Él estoy yo pidiendo al Señor, sé propicio a ellos, perdónalos, no vienen a reclamarte, no quieren insultar a su hermano, no vienen a acusarlo y a decir también el otro hizo. No, míralos, vienen humillados. Algunos ni siquiera tienen la intención de tomar la Santa Cena, se sienten indignos, pero vinieron a ver si alcanzaban la gracia. Y cuando pareciera que Satanás habría triunfado porque nos acusó, porque sacó todos nuestros pecados ante Dios, de aquel Dios perfectamente santo, en su celo dice: es digno de muerte, no merece ser mi hijo, porque me ha dado la espalda, porque se ha retirado de mí. ¿Qué tiene para abogar en su defensa? ¿A quién tiene bueno para que abogue en su defensa? Ahí se oye la voz de nuestro Señor: yo, Padre bendito, yo respondo por ellos, bendito sea el Señor. Así también escuchamos la voz de los hombres de Dios cada año. Si algo han hecho, si no tienen posibilidades, dales un año más. Y aquí estoy yo, para que en mí descargue tu enojo. Si quieres, descarga en mí tu ira, pero no los apartes de tu lado, como lo hizo Moisés, como lo hizo Elías, y como lo hicieron tantos profetas, y aún el Hijo de Dios. Por lo narrado en esta carta, podemos con claridad afirmar que la doctrina de Naasón enseña que en cada Santa Cena pasa lo siguiente. Satanás acusa a todos los participantes. Dios, lleno de ira, sentencia a muerte a todos los que pecaron. Jesucristo intercede por ellos para aplacar la ira de Dios. La intercesión de Jesucristo no es suficiente y necesita ayuda. Naasón ofrece su vida por ellos y logra aplacar la ira del Padre. Este proceso inevitablemente implanta 3 creencias en cada miembro y aún en ministros. Es día de juicio, y Dios sentencia a muerte. Solo la vida de un apóstol puede calmar la ira de Dios. El beneficiario, miembro o ministro, debe sentir gratitud hacia el apóstol. Para ayudarnos a entender que el proceso narrado por Naasón es imposible, busquemos las respuestas bíblicas a las 3 siguientes preguntas. 1. ¿Es cada Santa Cena día del juicio de Dios? 2. Además de Jesucristo, ¿ofreció alguno su vida para lograr el perdón de otros? 3. ¿A quién debe ser nuestra gratitud y honra por su intercesión? Primera pregunta. ¿Es cada Santa Cena día del juicio de Dios? Con respecto a esto, debemos ver que, mientras hay un juicio cada vez que se come del pan y se bebe de la copa, el juicio no lo hace Dios. Primera de Corintios 11 del 29 al 32. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo.
Notemos que en estos versículos, Pablo usa el título de Señor para referirse al Hijo, no al Padre. Y Pablo procede a decir que el Hijo es quien hace el juicio y aplica la disciplina, no es el Padre. Y esto concuerda con Jesucristo cuando dijo que el Padre le ha dado al Hijo todo el juicio. Juan 5, 22 y 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Creo que es claro que todo el juicio está en la potestad del Hijo, pues aún el juicio definitivo lo hará el Señor Jesús en su venida. Segunda de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. La respuesta a la primera pregunta es, no, Dios no hace juicio al comer el pan indignamente, quien ejerce el juicio es Jesucristo. Pero notemos que ese juicio no es para condenación, sino para disciplinar. Segunda pregunta. Además de Jesucristo, ¿ofreció alguno su vida para lograr el perdón de otros? Para responder esto sin prolongar mucho este video, tomaremos únicamente el ejemplo de Moisés usado en la carta. Oigamos la lectura y pongamos atención a que Dios no perdonó el pecado del pueblo. Éxodo 32 del 31 al 35. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, Te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. La respuesta de Dios fue firme, Él va a raer de su libro a los que pecaron. En otras palabras, no perdonó su pecado, sino que los reservó para el día del castigo. Pregúntese esto, si Dios no los perdonó, ¿podemos decir que esa mediación de Moisés fue exitosa para perdonarles pecados? Claro que no. Algo muy importante de notar es que Moisés le dice a Dios que si no perdonaba al pueblo, que él tampoco quería la salvación. En ningún momento, Moisés dijo que él ofrecía su vida a cambio del perdón de Israel. No aceptemos que nos presenten argumentos que adulteran las sagradas escrituras. Las escrituras testifican que nadie puede librar a otros por el hecho de ofrecer su vida, o que por autoridad alguna, pueda hacer alguna otra cosa para lograr su perdón. Pero, ¿qué pasa si un varón de Dios, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, desea ser mediador? Ezequiel 14 del 13 al 20. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuvieses en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviase pestilencia sobre esa tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija,
ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Tal cual lo leímos, Noé, Daniel y Job, por caminar perfectamente, ser temerosos de Dios y apartados del mal, solo librarían sus propias vidas, no las de otros. Esto lo establece Dios diciendo, vivo yo. Y no puede ser traspasado. La respuesta a la segunda pregunta es, no, aun así un enviado de Dios ofrezca su vida, sería en vano. Tercera pregunta. ¿A quién debe ser nuestra gratitud y honra por su intercesión? A Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2 del 4 al 6. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Le pido su concentración en el versículo 6, porque allí detalla Pablo en qué consiste la mediación, pues esta no es en orar o en ofrecer cada año súplicas, sino en dar su vida en rescate por todos. Además, si usted cree que el mediador era un apóstol, en el tiempo que estaban varios apóstoles en la tierra, ¿cuál de ellos era el mediador que ofrecía su vida? Pues en el tiempo que Pablo escribió esta carta a Timoteo, todavía estaba vivo Juan, además de quizá otros apóstoles. ¿Eran varios mediadores, o uno solo? Y si era uno solo como dice el versículo, ¿se refería Pablo a sí mismo? ¿Fue Pablo el que murió para decir que era mediador? Primera de Corintios 1:13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No fue Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni nadie más el que murió como mediador por todos. ¿No es suficiente para usted el sacrificio de Jesucristo, el Cordero inocente? Pues aunque para usted no lo sea, para Dios, ciertamente, sí lo es. Hebreos 9:15 y 16. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Note que el versículo dice que Jesucristo es mediador en tiempo presente, aun cuando ya Jesús había muerto décadas antes. No dice fue en tiempo pasado. Cristo es el que murió y resucitó, nadie más. Concluyamos. Entonces, si al comer el pan y beber la copa, no hay un juicio condenatorio, ni es Dios el que juzga en ese momento, y ni nadie puede ofrecer su vida en quien Dios descargue su enojo para perdonar a otros, pregúntese, ¿en realidad, es de sabios afirmar que lo que Naasón narró es verdad? ¿Le cree usted a él? ¿O cree en el testimonio de los hombres de Dios en las Escrituras? Yo elijo creerle a las Escrituras. ¿O hay otro mediador que derrama su sangre por usted, porque la de Jesucristo es insuficiente? ¿O era Pablo otro Jesús? Él dijo que el nombre del mediador es Jesucristo. Recuerde que Pablo nunca dijo llamarse Jesús. Es una blasfemia pensarlo. Por lo tanto, toda gratitud y honra debe ser nada más a Jesús el Cristo. Pues él mismo lo dijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Hónrelo, para que no se enoje, y perezca en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. El Espíritu de Dios le aconseja, que confíe que Jesucristo es el suficiente Salvador de su alma. ¿Conoce usted a un apóstol? ¿Lo ha probado? El Señor Jesús encomienda probarlos. Y en esta prueba hemos hallado un mentiroso. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos.